Dona órganos, regala vida. Precisamente para pues conversar de ese tema de inmediato, pues damos la bienvenida al doctor Fernando Morales, es el director del INCOR, el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante. Doctor, muy buenos días, bienvenido a esta mañana, un gusto recibirle. Gracias, muchas gracias Sari Nova por esta invitación. Es un gran honor para nosotros estar aquí con ustedes hoy, prácticamente después de amanecer, como ustedes lo hacen todos los días. Gracias, doctor. Bueno, nosotros nos preguntamos, hasta este momento hay muchas personas que se han puesto a la disposición para ser donantes de órganos, para que se puedan hacer los trasplantes. Lo digo porque a lo largo de los años hay muchos mitos y leyendas justamente sobre el trasplante, gente que se han hecho secuestros a lo largo de los años para sacarle órganos, personas que han sido asesinadas para sacarle órganos. Y todo esto es porque hay una carencia, doctor, justamente de donantes. Hablemos un poco de esto. Mira, Nova, indudablemente cada día logramos penetrar más en la familia dominicana gracias a ustedes, a la prensa, porque evidentemente mandar un mensaje de solidaridad y de equidad a todo el pueblo dominicano en pro de la donación va generando poco a poco esa cultura nacional de donación y trasplante. Indudablemente este es un tema que se presta mucho a ser tergiversado en leyendas urbanas. ¿Tú me comprendes? Es muy difícil poner un programa de donación y trasplante en curso. Fíjate, para que tengamos una idea, un paciente que entra en una unidad de terapia intensiva después de un traumatismo cráneoencefálico y muere, o sea, entra en muerte encefálica. La muerte encefálica es la misma muerte, es la única muerte. Lo único que al estar en una unidad de terapia intensiva puede tener un respirador mecánico y una serie de drogas que permitan que ese corazón siga latiendo y con él nosotros podamos mantener perfundidos y debidamente oxigenados esos órganos. Pero ese que fue paciente, que en ese momento ya es una persona fallecida, puede irse del mundo llevando la vida a más de 8 personas. A más de 8 personas. Exacto. Y esa es una gran oportunidad. El día que podamos entender todo eso, nos vamos a dar cuenta de que, evidentemente, ¿qué más querría yo de si yo me muero? Todos vamos a morir. La muerte es un tema que nadie quiere tocarlo porque tú sabes, es un tema muy fuerte en una sociedad. Pero todos vamos a morir. Pero si tú mueres y eres capaz de dar vida a otras personas, es una gran oportunidad. Y en cuanto a las leyendas urbanas, en realidad, desgraciadamente, no podemos todavía evitar que estas leyendas vienen y salgan a la luz pública, porque son instrumentos de venta de noticias. Cuando las noticias están flojas en la prensa, sale esto y realmente esto crea una llamada de atención automática. No se ha demostrado nunca en la historia de la humanidad que haya un tráfico, que te maten una gente en un baño, te sacan un riñón y se lo lleven. Eso es imposible. Un donante, cuando tú vas y vienes a la unidad de terapia intensiva, imagínate que tiene 10 camas, tiene 3 enfermeras por cama, un médico por cada 5 camas, laboratoristas, técnicos de laboratorio, médicos consultantes. Cuando tú vienes a ver solamente en esa unidad de terapia intensiva, que tú tienes que mantener esos órganos adecuadamente oxigenados, ahí tú tienes 50 personas que entran y salen. Si lo vas a hacer y vas a sacarle los órganos, en la extracción van a estar lo que se llevan el riñón, un riñón, el otro riñón, el corazón, el pulmón, el hígado, el páncreas. Son equipos quirúrgicos que van a trabajar, se turnan. Cuando tú vienes a ver anestesiólogos, enfermeras circulantes, todo lo que... Ahí hay 50, 60 personas más. O sea que tiene una alta complejidad Extremadamente complejo. De hacer un trasplante. Extremadamente. El que tiene dinero, en este momento el que tiene dinero, se mete en lista de espera igual que todo el mundo, porque tú no puedes, imagínate que te sacan un órgano en Villamella, ¿tú crees que puede funcionar? El órgano tiene que estar a una temperatura, con soluciones de preservación muy
siempre bien manejada, en 4 grados centígrados, o sea, en condiciones de asepsia y antisepsia, porque hasta es el un proceso paciente. de llevar de un lugar a otro ese órgano es Por supuesto. con una delicadeza, una prontitud impresionante. Así es. Y además de eso, tú entiendes, imagínate, si tú vas a dar dinero para hacer eso, ¿tú crees que va a haber 100 personas que se van a meter para que tú? ¿Cuánto tú vas a pagar? ¿Cuántos millones vas a tener que pagar? Doctor, seguimos conectados con esto de leyendas urbanas, de mitos, y uno de los que hemos escuchado es el temor de las personas a que, bueno, que mi pariente que ha fallecido, cómo va a quedar, cómo va a ser ese aspecto físico, y de ahí no sé qué otros mitos afecten el hecho de que quizás nosotros no tengamos una mirada de repente solidaria hacia las personas que necesitan un trasplante de órgano. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, Sara, indudablemente la gente emite juicios y algunos se los creen, otros no se los creen. Cuando tú haces una extracción de órganos, tú estás haciendo una cirugía, como si fuera una extracción con incisiones quirúrgicas. Se cierra herméticamente, se sacan los órganos, que son la parte quizás que más pronto se degradan en un proceso de velatorio. O sea que la persona que fallece puede durar mucho mejor conservada después de una cirugía de ese tipo, porque se va a preparar con todo eso. Además, eso no afecta el cuerpo humano, no lo afecta. Tu capacidad velatoria va a ser igual. Lo terrible es que tú escojas en negar una donación para que tus órganos se lo dones a todo lo que es el proceso biológico de degradación del cuerpo humano, como son las bacterias, los hongos y los insectos que van a que hacer... se pierdan al final de Y cuentas. que ese órgano que tú en un momento muy doloroso tienes que decidirlo, que es el familiar más querido tuyo posiblemente, tengas tú que decir sí, vamos a donar nuestros órganos. Y le vas a salvar la vida a niños, personas, padres de familia, personas que son activas en la sociedad, que pueden reintegrarse de nuevo. Porque cuando tú le haces un trasplante a una persona, tú le cambias la vida completamente. Esa persona está gravemente enferma. Y por lo general, en la mayoría de todos los trasplantes orgánicos, cuando entra ya en el proceso de la necesidad inevitable de ser trasplantado, si no se trasplanta, en casi 2 años muere, a menos que tenga un tratamiento alternativo, como es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. En el país tenemos más de 5.000 pacientes ya en diálisis, en las dos vertientes. Muy alto. Sí, porque cada año hay 2.000, 2.200 pacientes renales nuevos y tenemos que buscarle solución. Pero la mayoría de ellos a los 5 años han fallecido, no sobrevive el 30% con todo y la diálisis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento adecuado? Cuando tú ves un paciente dializándose, un paciente eminentemente enfermo, y se trasplanta, a los 3 meses yo no lo reconozco, que hemos hecho mucho trasplante, porque ha cambiado tan espectacularmente. Se ha recuperado, ha vuelto a la vida, vuelve al trabajo, al ocio familiar, a todo lo que es la actividad normal de un ser humano. ¿Cuál es su problema? Bueno, tiene que tomarse una pastilla todos los días, como nos la tomamos nosotros para la presión arterial y para otras cosas, pero indudablemente ese tipo vive y revive con unos deseos de vivir extraordinarios. Le cambia la vida. Por supuesto. Para la gente que nos está escuchando a través de Quisqueya FM, 96.1, 98.5 para todo el país, Charis Melo y Jesús Nova, estamos conversando con el director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, el doctor Fernando Morales Villini. Doctor, pregunto, ¿cuál es el trasplante más común en la República Dominicana? El trasplante orgánico más común es el de riñón. El de riñón. El de riñón. Es un trasplante que si hay un donante cadavérico, tú puedes tener 2 riñones. O sea, se le pone un riñón a la persona que tiene insuficiencia renal crónica. Un riñón sano tiende a crecer un poco más y a dar la capacidad funcional que los 2 riñones. Tú puedes hacer el trasplante hepático también. En el país lo estamos haciendo. Queremos introducir un programa ahora para trasplante hepático infantil a medida
del convenio que se firmó con Argentina, donde me dio la primera dama y por supuesto fue firmado por el canciller y también estuvo el presidente de la República allá en Argentina, el doctor Luis Abinader. Entonces, tenemos varias posibilidades. Por supuesto, todo esto exige una voluntad política de empuje y esperamos que eso se logre en un momento dado, que estamos saliendo de una pandemia y debemos ponernos las pilas con todo lo que significa iniciar o reiniciar nuestros programas de trasplante. Por otra parte, te diría que el país, y es una noticia buena, en el año 2019, antes que entrara el COVID, estuvo ocupando los lugares entre 35, 37, menos de 40, en donación y trasplante de órganos en el mundo entero. Cosa que quizás uno no ve la dimensión tan grande que eso tiene, pero son 195 países los que están asesorados por la ONU. Wow. O sea que llevamos un camino hecho. ¿Qué nos falta, doctor, para que sea mayor este número de personas, para que haya más sensibilización? ¿Cómo nos encuentra precisamente este día, que es el Día Mundial de los Trasplantados, como decíamos al inicio? Yo te puedo decir que las resoluciones que ha emitido el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que dan cobertura al trasplante renal en su integralidad, desde la donación, la extracción, el implante y el seguimiento durante un año, es una de las medidas más positivas que se han tomado en este gobierno y se puso en ejecución a partir de octubre del año pasado. Y hay otra resolución pendiente que se nos ha pedido que hagamos toda la papelería necesaria. Cuando me refiero a la papelería, significa a todos los protocolos, reglamentos que pueden dar lugar para iniciar también la cobertura del trasplante hepático, del cardíaco, del páncreas y de la médula ósea. Yo creo que esas son dos noticias importantes que ha tenido la sensibilidad de que en este periodo de gobierno las resoluciones han salido. Yo creo que eso indudablemente va a impulsar de sobremanera. ¿Qué cuesta eso? Los hospitales públicos tienen que empezar a prepararse, las clínicas privadas, para poder hacer estos procedimientos. Pero se les van a pagar, no era como antes, que nosotros hacíamos los trasplantes y prácticamente era con ayuda del Servicio Social de la Presidencia o de algún voluntario, y tú sabes cómo eran las cosas. Era prácticamente una magia para demostrar que se podía hacer y llamando la atención. Esto ha dado fruto, esto lleva varios años solicitándose y yo creo que en este momento podemos decir que hay una importante anclaje para poder echar para adelante. Justamente con los trasplantes y las cirugías, que la mayoría de la gente no le gusta tocar, sobre todo en medios de comunicación, el costo de un trasplante de riñón, por ejemplo. Fíjate, como te decía, el costo de un trasplante renal, todo depende en el país donde se realice. República Dominicana. En República Dominicana es posible que el costo gire alrededor en todo lo que es, desde conseguir el donante, con todo lo que cuesta detección, mantenimiento del donante, las pruebas de laboratorio, de imágenes, la cantidad de valoraciones de diferentes especialistas, la extracción, el implante y el seguimiento por un año, gira alrededor de 2.5, 2.3 millones de pesos. Pero eso está cubierto por la Seguridad Social en este momento, hasta 3.5. Lo que quiere decir que el trasplante renal está cubierto en un 100%. Del año pasado para acá, ¿no, doctor? Del año pasado para acá. Lo que tenemos es que crear la infraestructura hospitalaria y en las clínicas para que esto se haga ya de forma habitual. Cuando entre el hepático y cuando entre los otros trasplantes que te digo, el cardíaco, el de médula ósea, el de páncreas, nosotros tendríamos prácticamente cubierto el 95% de la dosis de trasplante. Doctor, sí, perdóname, Shari. Sí. Adelante. Porque ya hablábamos del tema de que el trasplante de riñón es el más común, ¿no? Según la pregunta que hacía Nova, pero igual, ¿cuál es el más, de repente, más difícil de encontrar, el más extraño o necesitado en función de que es difícil encontrar personas que de repente puedan donar esos órganos en el país? Usted hablaba del médula ósea, del cardíaco. Mira, el trasplante que más problemas tiene con la donación es el de renal también, porque es el que más afecta a la población. La insuficiencia renal crónica ante la pandemia de la hipertensión y la diabetes es el que más tiene números. El hepático, indudablemente, es un trasplante complicado, costoso, pero con una excelente desarrollo
postoperatorio del paciente a largo plazo, inclusive su duración es mucho más, porque el hígado es un órgano extremadamente generoso. Primero no tiende a rechazar igual que el riñón, menos lo hace. Y además es un órgano que se recupera, que se regenera, tiene unas células milagrosas que llaman los hepatocitos, que tú puedes ser donante a los 95 años de hígado y tu hígado funciona perfectamente bien. Los otros, quizás con mayor dificultad, el pulmonar, que no lo hacemos en el país todavía, hemos hecho corazón. Creo que nosotros podríamos, con este empujón de que los trasplantes van a estar costeados, podríamos estar elaborando un programa nacional que tenga esa oferta de trasplante. Porque el de riñón tiene su tratamiento alternativo, que son las diálisis, pero el hepático, el cardíaco y los otros no lo tienen. Así es. Se mueren y ya. Doctor Morales Villene, yo pregunto, en mi caso, si yo quisiera ser un donante para cuando parta me lleven y antes de cualquier cosa saquen los órganos que pueden ser útiles para otra persona, ¿cuál es el procedimiento que yo debo hacer para convertirme en un donante de órganos? Mira, es sencillo, Nova. Tú entras en el buscador más común de todos, el Google, pones INCOR RD y te va a salir INCOR. Tú abres ahí, inmediatamente sale la hoja nuestra, está ahí la tarjeta de ser donante. Si la llenas, nosotros te la enviamos. Ahí tienes tu tarjeta de ser donante. La tarjeta de donante no tiene una validez jurídica. Es un símbolo. Es un símbolo porque cuando te damos tu tarjeta, tú se la enseñas a tu familia. Y este tema se discute en la familia, que es lo que nosotros queremos que siempre suceda. Que en una reunión familiar tú puedas estar diciendo, mira, yo soy donante, tengo mi tarjeta, yo quisiera que ustedes respetaran mi decisión. Y yo estoy seguro que no solo van a respetar tu decisión, sino que se van a dar cuenta que al entrar en un tema de este, y como se trabaja con seriedad en una familia, todo el mundo va a ser donante. Se trata de salvar vidas. Por supuesto, porque tú, yo, Sari, cualquiera de nosotros, en cualquier momento de la vida podemos estar de un lugar o necesitando un órgano para poder seguir viviendo, o teniendo la desgracia de tener que decidir que nuestro familiar querido que tuvo un accidente y que puede ser donante, tú le digas que sí. Fíjate para que tengamos una idea por qué es tan difícil ser donante. De un hospital, si mueren 100 personas, solamente podrán ser donantes 3 a 4, no más de ahí. ¿Por qué? Porque de órganos. Porque para poder ser donante de órganos hay que fallecer en una unidad de terapia intensiva. Hay que tener prácticamente todo un aparataje de respirador mecánico, de drogas que te mantengan el corazón latiendo, drogas que genera el cerebro y que las manda, pero cuando el cerebro muere ya no puede hacerla. Entonces ese corazón hay que mantenerlo estimulando, de que tenga oxigenación adecuada, que la temperatura sea adecuada, para que cuando tú saques esos órganos puedan reproducir su función en una persona sana, en una persona enferma, y convertirla en sana. Sí, que no es que el que fallece de repente No, en un accidente o en la casa, por en eso otras es que es tan circunstancias. difícil todo. Entonces, sí, tú puedes ser donante de tejido, piel, hueso, córnea, en la morgue, 8 horas después de haber fallecido en la morgue, pero en el donante cadavérico no es de órganos, no es así. Inclusive, si tú sacas un órgano perfectamente funcionando, la durabilidad de cada órgano es diferente, pero un corazón no dura más de 6 horas porque después te va a dar muchas arritmias y el resultado no va a ser excelente como tú quisieras. O sea, tienes que trasplantar antes de las 6 horas. El renal te dura más, el renal tú puedes durar 30 horas posiblemente. Doctor, perdone, y para concluir, porque el tiempo se nos ha agotado, pero no quisiera dejar como en el aire la duda de que en cualquier centro hospitalario o clínica, en cualquier unidad intensiva, se hace ese trasplante si digamos la persona está allí. Fíjate, trasplante no. Podrían ser donantes los centros médicos, tanto públicos como privados, que tengan unidad de terapia intensiva. Okay. Con todas las condiciones. A lo que llamamos cuidados intensivos o UCI. Exactamente. Ahí es que se van a detectar los posibles donantes. O una emergencia especializada con cuidados UCI. O sea, la extracción como tal se puede realizar. Se puede realizar si tiene un salón de cirugía con condiciones. Okay. Pero los implantes de órganos solamente se pueden realizar en los hospitales o en las clínicas
que tengan el personal adecuado, el equipo adecuado, el instrumental adecuado, que es costoso, pero es que hay que tenerlo. Así es. Doctor Fernando Morales Villini, director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana, un privilegio, y motivar a la gente a que se convierta en donante, ayude a salvar vidas después de su partida física o de su muerte, que otros puedan vivir porque usted se convirtió en donante. Muchísimas gracias. Sari, muchísimas gracias por esta invitación y yo creo que sí, que eso es lo único que podemos hacer, hablar de esto para que llegue a todos los rincones dominicanos y que la familia pueda tener esa decisión. Gracias por esta invitación. Un placer, el placer ha sido de verdad nuestro. De nuevo les reiteramos nuestro agradecimiento y además por tocar este tema tan sensible, tan hermoso. Así es. Y seguimos multiplicando el mensaje, esto tiene que repetirse cada tanto, ¿no? Totalmente de acuerdo.